¿Alguna vez has escuchado hablar de la contabilidad electrónica? ¿Sabes para qué sirve? Quédate en este episodio para aprender más acerca de la contabilidad electrónica. Hola, arpeos, bienvenidos a este nuevo episodio de Lavadero Fiscal. ¿Cómo estás, amigo? Ronco, igual que los otros episodios. En efecto. Justamente vamos a aprovechar este episodio para hablar acerca de un tema que no es nuevo, está lejos de ser nuevo, pero la verdad es que es un tema que casi no se habla. Y es la contabilidad electrónica, como ya lo vieron en el intro. Sí, justamente es para qué sirve, cómo es que el SAT utiliza esta información y cómo es que con esto ha aumentado el tema de su fiscalización, porque esa es la idea, digamos, como principal de la contabilidad electrónica. Uh-huh. Quienes están obligados, que ahorita spoiler alert, somos casi todos los contribuyentes. Y pues nada más el tema de presentación que se tiene que enviar de manera general. Y pues nada, como cuáles son las implicaciones de no hacerlo también. Sí, justamente, pues bueno, el punto es, como ya lo dijo Arturo, darles esas generalidades y creo que podemos comenzar con el cómo nació. ¿Y cómo nació? Nace con este tema de las grandes reformas que, recordemos esto, o si no lo sabían, ahora lo van a saber, 2014 fue un año muy importante en México en el tema fiscal, ya que fue el cambio, o se llama, bueno, lo llamamos como la gran reforma, porque fue donde hubo muchos cambios en cómo se calculaba el ISR de las personas físicas y las morales, en temas de IVA también hubo muchos cambios, en tema de IEPS. Entonces, 2014 es como un parteaguas en la vida fiscal en México. Y justamente con el tema, también nace 2014 la facturación electrónica. Uh-huh. Entonces, ya que el SAT tenía facturación electrónica, es decir, base de datos que iba alimentando con las operaciones de todos los contribuyentes, dijo, pues ya tengo esta información, ahora quiero saber cuál es el tratamiento contable que le dan y fiscal, uh-huh. y empezó a hacerlo obligatorio a partir de julio del 2014 para algunos contribuyentes. Sí, aquí recuerden, todo lo que conocemos al día de hoy se viene formando de años atrás. Llevamos aproximadamente estos 8 años, uh-huh, donde hemos como pulido todo lo que ha sido electrónico para el SAT. En 2014, si no me equivoco, ya se utilizaba el esquema de facturación 3.2. Uh-huh. Hasta 2018 es cuando se hizo el cambio a 3.3. Y este tipo de esquemas que fueron haciendo son lo que nos ha dado el esquema que tenemos al día de hoy, donde justamente ya tenemos que poner conceptos de facturación para que el SAT sepa exactamente qué es lo que estamos comprando, qué es lo que estamos vendiendo, cómo lo estamos haciendo. Este tema ya lo hemos tocado en otros episodios, pero de verdad que el SAT se entera de absolutamente todo lo que pasa en nuestro negocio. Se entera qué es lo que nosotros compramos y en qué gastamos. Cómo lo estamos facturando a la venta y qué tratamiento le estamos dando a lo largo de ese proceso en contabilidad. Es correcto. De hecho, al final del episodio yo voy a dar una recomendación, uh-huh, de la persona que de manera privada empezó con el tema de facturación electrónica desde el 1997 y cómo es que realmente su primer prototipo era la versión 3.3 y el SAT hizo modificaciones para empezar con la 3.2. Entonces, sí, es algo que ha iniciado desde hace muchos años. Se volvió obligatorio desde 2014, pero ya las operaciones empezaban a hacer de manera digital, porque, uh-huh, era pues la tendencia a nivel global de lo que iba a pasar en esos 2011, 2012 más o menos. Sí, entonces, bueno, justamente nace, ya como para cerrar este mini apartado del cómo nace por la necesidad del SAT y lo que también ya hemos visto antes, ¿no? Porque lo copia de otros países, pero es la necesidad que tiene el SAT de saber qué es lo que estamos utilizando, cómo lo estamos registrando contablemente y pues obviamente eso a ellos les permite ir haciendo cruces con toda la información que tienen de nosotros para saber si en algún momento es oportuno lanzarle una revisión o no a un contribuyente. Uh-huh. De hecho, rápidamente, en las preguntas frecuentes que sacaron en 2015, sí, una de las preguntas es, ¿esto constituye una auditoría permanente o algo por el estilo? Y dicen que no. Pero la realidad es que sí les va lanzando como focos rojos de en qué momento sería oportuno el auditar a un contribuyente o no. Uh-huh. Es correcto. Entonces, justamente en 2014 se vuelve, en teoría, obligatorio de acuerdo a la resolución miscelánea de aquel año
para las personas físicas o morales que tuvieran ingresos de arriba de 4 millones en el 2013. Sin embargo, como todo lo que hemos visto durante todos estos últimos años, pues siempre dan periodos de gracia. Justamente 2014, de julio a diciembre, fue un periodo de gracia para estas personas pues que tenían más de 4 millones, que fueran como adaptando, ver cómo se enviaba, ver cómo funcionaba esta nueva obligación que tenías como contribuyente. Y a partir de enero de 2015 se volvió obligatorio. Sí, o sea, 2014 básicamente estaban como en un esquema como en el que estamos ahorita de la facturación 4.0, donde durante 2022 no es obligatorio, ya lo puedes hacer, pero no vas a tener sanciones si sigues facturando en la versión 3.3. Sin embargo, a raíz de que fue 2015, en este caso 2023, haciendo esta misma comparativa, ya es obligatorio y ahí sí ya tenías que enviarlos y cumplías con ciertos criterios. Para la facturación 4.0, pues va a ser obligatorio para todos, pero bueno, es más o menos este periodo de convivencia para que lo podamos comprender un poquito más. Es correcto. Y pues todo ese 2015 fue, recordemos, personas físicas o morales que tenían arriba de 4 millones de pesos de ingresos en el año pasado, y en 2016 se vuelve obligatorio para casi todos los contribuyentes. La realidad es que fueron casi todos, a excepción de las personas que estaban en el régimen de incorporación fiscal, en el RIF. Personas físicas, régimen de arrendamiento, igual personas físicas. Y pues todo lo demás, otros regímenes que no pagan impuestos como de manera mensual, como son los dividendos, enajenaciones de bienes, adquisición de bienes, demás ingresos. Ellos no eran sueldos y salarios, pues tampoco estaban obligados. Y esto básicamente dependía también, como a la fecha sigue dependiendo de los ingresos que tuviera la persona. Si eras una persona física con actividad empresarial que creo que facturaba más de los 4 millones, sí estabas obligado a, como en este caso, como actualmente estamos, a la DIOT y a la contabilidad electrónica. Es correcto. ¿Cuál era la función, pues, del SAT? El poder fiscalizar de forma más barata, que lo hemos visto, y los reportes que sacan de manera constante el SAT, hemos visto que su costo de recaudación es muy menos de $1 en comparación a lo que ganan. Entonces, pues justamente al hacerlo todo electrónico, esta inteligencia artificial que se está construyendo pues cada año o cada vez que el SAT lo requiere, pues le empezó a hacer a mandar correos o avisos a través de buzón tributario a los contribuyentes, decir, oye, encontré diferencias en tu contabilidad. Y ya después, si llegara algún tema de una revisión a través del buzón tributario o las famosas compulsas, que es como se conoce en el argot fiscal, pues ya te pedía más información, como por ejemplo pólizas, qué comprobantes fiscales habías asociado y demás. O sea, un poco más de detalle, porque la contabilidad electrónica, lo vamos a ver un poquito más adelante, realmente solo es que sea tu balanza de comprobación y tus anexos del catálogo. Sí, en realidad recordemos que si nosotros nos vamos al apartado del Código Fiscal, sí existe una revisión electrónica que es una de las facultades de comprobación del SAT. Entonces, ellos sí nos pueden solicitar toda esta información, y de hecho la mayoría de los paquetes contables, al menos voy a hablar de Compa, que es del que estoy 100% seguro, sí nos permite generar un archivo electrónico con toda la contabilidad que nosotros normalmente manejamos. Es por eso que es la importancia, digo, y esto únicamente lo van a entender las personas que están como dedicadas a la contabilidad, pero no es tan amplio. Denme un segundo las personas que escuchan por saber más de este tema. Es por eso que cuando nosotros registramos normalmente una póliza, tenemos que asociar todos los FDIs para que justamente cuando nosotros le enviemos estos archivos al SAT, y digo, también les interesa a todos, sus contadores lo que tienen que hacer cuando lo revisan, o cuando más bien realizan la contabilidad, es que en cada póliza que ellos creen tienen que asociar cada uno de los XML que pertenezcan a esa póliza. De tal forma que cuando se le envíe esta información al SAT, ellos puedan ver exactamente cuál fue el XML que se consideró en cada una de las pólizas para saber si era deducible o no de acuerdo a sus criterios. Entonces, pues bueno, de verdad es importante que sepan que sí hay una forma de revisar que no es tan cara. Sí, básicamente pues todo es pura base de datos porque ya estamos acostumbrados y es algo que, así como las facturas, pues es una obligación que tenemos. Cuando se presenta eso también sería importante que lo sepan. Hay plazo, depende si eres una persona física o una persona moral. Si eres una persona física, tienes hasta los 5 días del segundo mes
después de que se realizaron operaciones. ¿Qué es esto? En palabras normales. Vamos a pensar ahorita, bueno, esto es octubre, no sé cuándo sale este episodio, pero ahorita en octubre estamos realizando la contabilidad de septiembre. Nosotros acabamos septiembre, los impuestos los pagamos a más tardar o más o menos el 17 de octubre, y para el envío de la contabilidad electrónica tenemos hasta el 5 días hábiles. Para las personas físicas. Ajá, y 3 días hábiles para las personas morales. Uh-huh. Entonces, digo, ahí como que no hay mucho más que yo les pueda aportar. Digo, ahorita ya hablamos un poquito acerca del nuevo jefe del SAT en el episodio anterior, si no me equivoco, que es Antonio Martínez. Uh-huh. Y vamos a ver cómo puede aprovechar todas estas herramientas que tiene el SAT, porque Raquel Buenrostro lo hizo excelentemente bien. Sí. Vamos a ver cómo va avanzando. Creo que tiene, bueno, lo comentamos yo creo que en el episodio también, muchos retos, uh-huh, pero de todos modos es algo que ver con toda la información que ya tiene, qué es lo que va a hacer. Sí, en realidad, bueno, a lo que es conocido públicamente es una persona que ya está preparada en este ámbito. Uh-huh. Justamente se encargó de los grandes contribuyentes y pues bueno, o sea, es justamente saber qué es lo que va a pasar con todo esto. Pero bueno, ¿y cuál es la importancia de enviarla? Básicamente la importancia de enviar esta contabilidad electrónica es que hay multas. Eso sí, es lo que es absolutamente importante. Bueno, en algún momento hubo algunas personas que se lograron amparar por esto de la contabilidad electrónica, sí, y para esas personas pues se dio un plazo de suspensión, si no me equivoco, y ellos no estaban obligados a enviarla, uh-huh, por un periodo de tiempo. Pero tengo entendido que ya después como que se fueron limpiando todos esos procesos y actualmente la mayoría de las personas estamos obligados a enviarlas. Es correcto. Y entonces las multas están reguladas en nuestro flamante Código Fiscal de la Federación. Ajá. En el artículo 81, fracción 41, le dudé porque está en números romanos, pero en la fracción 41 nos habla de cuáles son las infracciones en las que podemos caer y justamente nos dice que el no ingresar la información contable a través de la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, siendo obligado a esto. Uh-huh. Básicamente todos estamos obligados a menos de que haya una disposición expresa en contrario. Y luego en el artículo 82 nos dice cuál es la multa que va a tener esa infracción. Y aquí sí, déjenme ver, es el 38, la fracción 38. Dice, respecto de las señaladas en la fracción 41, va a ser 6,140 o 18,410 por no ingresar la información contable. Uh-huh. Esto recuerden que es por cada periodo que estuvimos obligados a hacerlo. Entonces, pues ahí sí ya echamos números y nos vamos, por ejemplo, a la de 18,410, pues vamos a tener una multa de, por año, 18,410 por 13, porque se hace un envío anual, 239,330 por cada año que nos haya enviado contabilidad electrónica. Si se dan cuenta, pues es algo que para la autoridad es muy importante y esa es la importancia de presentarla. Algo también antes como de que cerrar, porque la verdad este episodio es muy corto, pero es en este 2022, quienes no están obligados a presentar contabilidad electrónica son personas físicas con actividades empresariales o servicios profesionales que en el 2021 no hayan tenido ingresos mayores a 4 millones de pesos. Las personas en arrendamiento, personas físicas en el régimen de arrendamiento, también que no hayan tenido mayor de 4 millones de pesos en el 2021, no están obligados. Plataformas tecnológicas, igual. Reciclo, por resolución miscelánea, no están obligados. Ni morales ni físicas. Ni morales ni físicas y tampoco el RIF. Uh-huh. Entonces, pues ya creo que no hay mucho más que les podamos comentar de esto. Solo vimos la importancia de hacer este episodio porque de verdad creemos que es un tema que no se toca tanto y que, como ya vieron, sí puede tener una repercusión importante en cuanto a multas, infracciones y demás. Creo que falta también algo muy importante, que cómo se pueden dar cuenta si la presentan o no, pidiéndole a su contador que le envíe los acuses. Porque la verdad es que en la opinión de cumplimiento no aparece hasta el día de hoy
que estén pendientes el envío de contabilidades electrónicas. Entonces, puede que sí presente sus declaraciones, que ustedes las paguen, que se presente la DIOT, pero si no envía la contabilidad electrónica, es muy poco probable que en su opinión aparezca. Entonces, ¿qué es lo que necesitan? Solicitarle a su contador o al área contable o a la persona que lleve sus impuestos que les envíe el acuse también del envío de la contabilidad electrónica. Uh-huh. Y pues creo que es todo ahora sí por el episodio de esta semana. Bueno, ¿tú tienes una recomendación? Sí, tengo una recomendación que justamente no es respecto a la contabilidad electrónica, pero sí al tema de facturación electrónica que en estos meses y todo este año he estado como viendo 3.3, 4.0. Es un episodio de Dimes y Billetes. Es el episodio 6 de Maurice Dieck. Él es un economista o habla mucho de ahorro y demás. Es el episodio 6 que se llama Disrumpiendo una industria completa con Gerardo Ruiz Rocha. Básicamente este episodio él lo que comenta es que fue de los pioneros en iniciar con comprobantes digitales. No habla realmente del comprobante fiscal digital, sino que él empezó desde el 1997 la industria de que pues las facturas ya no fueran en papel, sino que empezaron a ser digitales. Él menciona, por ejemplo, que su primera empresa era sí una empresa de tecnología, pero además también era la imprenta, porque antes las facturas eran pues físicas y solo algunas imprentas podían tener autorización para emitir, pues sí, imprimir las facturas físicas. Y cómo fue cambiando todo su modelo de negocio, cómo es que en teoría el SAT le llama para decirle, a ver, explícame lo que estás haciendo, no te entiendo. Y dicen, no, creo que no necesitamos ahorita. Y después vieron que entre particulares se empezó a hacer. Entonces dijeron, ay, mira, si ya entre los propios contribuyentes están haciendo facturas digitales y veo que sí están poniendo mucha información que a mí SAT me interesa, fue como lo empezaron a implementar. Si se dan cuenta, habla del 97 y en 2014 es cuando empieza a ser obligatorio. Entonces ya muchos años recorridos. La verdad es algo muy interesante porque justamente te da como esta visión para los que somos como nuevas personas que creemos que siempre ha sido digital, ¿no? Ha habido muchos cambios. Uh-huh. Porque también, por ejemplo, el SAT no es tan joven, tiene 25 años. Entonces... Cumple en julio del 97. Ajá, justo. Entonces, si se dan cuenta, es algo... pues que es muy interesante como conocer toda esta historia y al saber el cómo llegamos al día de hoy. Entonces les recomiendo que lo escuchen. Digo, ya lo hemos dicho en otros episodios, pero la realidad también es que a pesar de que se pudieron haber basado en esta persona que justo estábamos viendo en los comentarios que se andan ahí peleando, a pesar de que se pudieron haber basado en esta persona, nuevamente, y se los hemos dicho en 1001 episodios más, si ustedes agarran cualquier clave de facturación del SAT, la que sea, vamos a poner servicios de contabilidad, ¿no? La copian y la pegan en Google, se van a encontrar con que sí les van a aparecer resultados del SAT, pero también les va a aparecer, creo que de Costa Rica y de muchísimos más países, porque eso fue un catálogo copiado. Sí. Entonces, ya hemos dicho en otras ocasiones que justamente el SAT es el niño copión. Uh-huh. Aquí, esta persona dice que le copiaron a él. Nosotros también vemos que le copian a otros países y el SAT dice que ellos lo implementaron. Entonces, miren. Sí. Es justamente dimes y diretes, pero igual véanlo, creo que no tiene desperdicio el episodio. Es correcto, y ahora sí creo que es todo. Bueno, pues es todo por el episodio de esta semana. Yo soy Eric. Yo soy Arturo. Juntos somos Arpea y nos vemos la siguiente semana.